Moisés comenzó a madurar cuando, ya casado con Séfora, tuvo su primer hijo. Y para no olvidarse que en Madián él era una especie de forastero, le puso por nombre a su primer hijo, le puso Gersón, que quiere decir forastero. Forastero le puso a Gersón o Gersón, su hijo mayor. Quiere decir que la esperanza del retorno no estaba muerta, aunque no se sabe si él anhelaba retornar como un egipcio o como un hebreo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer para mí estar una vez más con ustedes para seguir compartiendo los estudios de la palabra del Señor en esta serie que hemos titulado Entrenados para Vencer. Vamos a ver en el día de hoy cómo Dios cumple su palabra. Cómo Dios cumple su palabra. Hay un pasaje en Hebreos que dice que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de la esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. En el día de hoy nos vamos a sustentar en Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, y vamos a ver los primeros 11 versículos. Pero también vamos a utilizar como trasfondo a Jeremías capítulo 25 y Jeremías 29. Cosa que no la vamos a leer ahora, sino que ustedes lo pueden leer posteriormente. Solamente nos vamos a sustentar en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 11. En el caso de Jeremías, ustedes saben que él fue el instrumento de Dios para anunciar el castigo del cautiverio en por lo menos 2 capítulos. Como les dije, el 25 y el 29, que ustedes lo pueden leer más adelante. Dios habló allí de 70 años, 70 años, no 70 semanas, como es el caso de Daniel. Estos son 70 años que el pueblo iba a estar cautivo en Babilonia y Persia. ¿Por qué? Por el pecado de la idolatría. Ellos no aprendían la lección de forma obediente y ahora tendrían una disciplina dura para recuperar la fe de ellos. Ya los hebreos del tiempo de Moisés habían experimentado un castigo de 40 años andando por el desierto, como hemos visto en capítulos anteriores. Hebreos capítulo 12 confirma que la disciplina de Dios tiene como propósito hacer de sus hijos personas obedientes y participantes de su santidad. Todo esto lo estamos dando como una introducción antes de leer a Esdras capítulo 1, versículo 1 al 11, para que uno vea que es que Dios siempre cumple su palabra, siempre. Siempre, no hay manera de que Dios vuelva atrás. Regularmente Dios puede poner en alto su castigo cuando Él ve un corazón contrito y humillado. Pero la palabra del Señor ha de cumplirse. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Hablando de la disciplina de Dios versus la disciplina de nuestros padres. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos, los estimábamos, en otras palabras. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, es decir, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Uno puede tomar esto como el manual disciplinario de Dios para uno entender que Dios siempre está tratando de recuperar de sus hijos lo que se ha perdido vía la desobediencia. Solamente que Dios la desobediencia la castiga duramente. Miren el caso que estudiamos, el fracaso enorme del pueblo de Dios en Número capítulo 14, Cades Barnea, la frontera misma de la bendición. Eso le costó 40 años en el desierto y la muerte de 603.553 personas mayores de 20 años. Porque el primer censo arrojó 603.550, incluyendo a Josué y a Caleb. Y ellos fueron los únicos que sobrepasaron de 20 años en adelante el castigo de los 40 años. Entonces mejor, hermano, llevarse del entrenamiento de Dios, un entrenamiento que en base al libro de Deuteronomio está fundamentado en el amor y en la obediencia a Dios. Un amor incondicional, una entrega, un rendimiento total. Ahora vamos a leer a Esdras capítulo 1, versículo 1 al 11, y vemos que Dios siempre, siempre, siempre cumple su palabra. No olviden que el trasfondo de Esdras 1 es Jeremías capítulo 25 y capítulo 29. No versículos, sino los dos capítulos completos. Entonces, cuando ya está terminando el cautiverio, como a Dios nada se le olvida, como Dios siempre cumple su palabra, mire la manera como comienza a escribir. En el primer año de Ciro, rey de Persia, ya no están los babilonios, sino los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo todo lo que va a aparecer en el versículo 2. Pero aquí de una vez uno se da cuenta que es Dios quien está dirigiendo a Ciro. Y mire las palabras que para mí yo la puse en negritas para resaltarla. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. Es decir, como si este espíritu estuviese durmiendo en una forma, acumulando solamente datos históricos e informaciones para en el momento oportuno, Dios que siempre cumple su palabra, despertarlo. Noten bien lo que dice el versículo número 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. 2 puntos. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Ciro está consciente que Dios, pero no cualquier Dios, sino Jehová lo está mandando. Y en ese momento ustedes saben que los reinos mundiales, como nosotros los conocemos, pues se comienza con Babilonia. Y esto lo estudiamos muchísimo cuando estudiamos a Daniel, especialmente los capítulos 2 y 7. Entonces ustedes saben perfectamente bien que está Babilonia, luego está Persia, junto con los medos, luego viene Grecia, luego viene Roma, luego el imperio del anticristo y luego el de Jesucristo. Por eso él está diciendo, Dios me ha dado todos los reinos de la tierra. Cuando uno ve el globo terráqueo, él se está refiriendo al reinado que él tiene y no a toda la tierra. Es decir, aquí hay una hipérbole. En términos reales, él no gobernó toda la tierra,
sino que el reino del momento era Babilonia y él lo conquistó. Ahora él está diciendo que Dios le está diciendo que edifique casa en Jerusalén. Hay que tener presente que 70 años atrás, el imperio de los babilonios destruyó completamente a Jerusalén y el templo. Entonces el verso 3 dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Eso está marcado en el paréntesis. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Yo no sé si ustedes pueden destacar aquí la palabra de que no es a la fuerza. No es a la fuerza, sino voluntariamente. Ciro pudo haberlos obligado, decretar un edicto obligando, mas sin embargo él está diciendo: quien haya de vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Y lo vamos a ver en el versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mira, tanto el deseo, tanto la mano de obra como los recursos financieros en la obra de Dios tienen que hacerse de forma voluntaria. Porque esto no es por obligación, no es por negocio, no es a la fuerza. Porque es que al dador alegre es la persona que Dios ama. Y a la persona que Dios ama, Dios lo bendice. Si usted está dando algo, esperando algo a cambio, usted está perdiendo lo que está dando. Mas, sin embargo, cuando uno trabaja para la obra de Dios sin esperar nada a cambio, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Una palabra que la podemos encontrar en Malaquías capítulo 3 o la podemos encontrar en 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, de que Dios es el que da semilla al que siembra, pan al que come, porque Dios es la fuente. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Número 1, comienza con el verso 1. A Dios no se le olvida absolutamente nada. Dios va a cumplir su palabra. Entonces se cumple la palabra que Dios dijo a través de Jeremías. Levanta a Ciro, y Ciro está plenamente consciente de que Dios es que lo ha puesto en el lugar donde está. Y él se considera un instrumento de Dios para que se cumpla la palabra del Señor. Y los versículos 3 y 4 es el llamado para que los que tienen corazón solidarios con la obra de Dios se muevan. Aquí es que entra entonces el versículo número 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Recuérdense que las 10 tribus se fueron al cautiverio, pero mucho tiempo atrás, como en el 722 antes de Cristo. Y estas personas fueron en el 586 antes de Cristo. A veces hablamos de la tribu de Judá, pero Judá y Benjamín son 2 tribus que a veces la llamamos como si fuera una. Es decir, no es todo el pueblo judío que está en Babilonia o que está en Persia. Son 2 tribus nada más. Las otras 10 tribus se fueron, y hasta el tiempo de Ezequiel, un contemporáneo de Daniel, fue que se profetizó del retorno y la reunificación de las 12 tribus. Pero aquí estas 2 tribus, los jefes de la casa paterna, es decir, los jefes de cada casa, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Estamos hablando de un liderato que responde al sentir de Dios. No hay una cosa más grande, hermanos, más importante, que es tener el sentido, o que los sentidos del Espíritu Santo sean puestos en uno. Que el sentimiento del Espíritu Santo sea sentido en cada uno de nosotros para uno responder al llamado que Dios le está haciendo.
Y hay personas que lo han testificado, que ellos lo han sentido, pero no han respondido. Y han perdido una gran oportunidad. Y es de poder trabajar a donde Dios quiere que ellos trabajen. Entonces fíjate que ellos leen este decreto voluntario de Ciro el Grande. Y ellos responden también, pero lo hacen de manera voluntaria. El versículo 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Está hablando de personas que no son judías. Estamos hablando de persas o de babilonios que en ese momento están siendo gobernados por los persas y por los medos, que ellos están respondiendo también. Te das cuenta que hay personas que, así como muchos egipcios, la noche de la Pascua, que el pueblo tenía que salir, ellos le dieron cuantas cosas tenían. Y dice que de esa manera los hebreos despojaron a los egipcios. En otras palabras, Dios estaba devolviendo todo lo que habían retenido por 430 años de cautividad. Ahora encontramos que las personas que están alrededor de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas, le están ayudando con plata, con oro, con bienes, ganado, cosas preciosas, además todo lo que ellos ofrecieron de manera voluntaria. Una vez más decimos que en el camino del Señor o en el reino del Señor, nada es a la fuerza, nada es por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y no estamos hablando solamente de dar dinero, porque hay personas que dan tiempo, dan su talento, dan otras cosas, como lo dice la parábola de Mateo 25, aquella parábola que tiene que ver con el reino de Dios, cuando Cristo ha de juzgar a las naciones y coloca a los justos a la derecha como ovejas y a los otros a la izquierda como cabras. Entonces habla de cómo ellos dieron, fueron a visitar a la cárcel, fueron al hospital, fueron a esto, pero también cubrieron con agua al sediento, con comida al hambriento y con medicamentos al enfermo. Es decir, no estamos hablando solamente de ofrenda, de diezmos, de ofrendas voluntarias, que todo tiene que hacerse ni a la fuerza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, cuando la persona hace eso, téngalo por seguro que Dios siempre cumple su palabra, porque es mejor dar que recibir, según dice Hechos capítulo 20. Ahora, noten, hermanos, cómo es que se da el ejemplo en el versículo número 7. Y el rey Ciro, mire, cuando hablamos de Ciro, estamos hablando de Ciro el Grande. Así lo conoce la historia, como el fundador del imperio persa, lo que es Irán en el día de hoy. Dice, sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey babilonio, había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses, especialmente del dios Bel. ¿Qué hizo Ciro? Devolvió lo ajeno, lo que era de Dios, lo que era del templo de Dios. Y ahí se cumple una vez más la palabra de Cristo que fueron dichas posteriormente. Dale a Dios lo de Dios y dale a César lo de César. Y dalo con gusto, dalo con gozo y con alegría. Este hombre entendió, esto no es nuestro. Esto lo tomó Nabucodonosor indebidamente y este hombre decide devolverlo porque esto pertenece a Dios. Dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, y siempre hay testigo por mano de Mitrídates. ¿Quién era Mitrídates? Tesorero del imperio persa. Y no estamos hablando de que buscaron un hermano voluntario para que él sea el contador, no. Estamos hablando de personas graduados en la materia. Entonces, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Mire cómo que se hacen las cosas. Todo en orden y bajo tesorería o inventario. ¿Sabe cómo le llamamos a eso? Transparencia.
En el día de hoy hay países, hay gobiernos que quieren ser transparentes. ¿Sabe quién tiene que ser transparente? Por naturaleza y por necesidad, la iglesia. Los cristianos no pueden tener dos caras. Tienen que ser transparentes, serios y honestos en todas las cosas que manejan, en las cosas de su propiedad y en las cosas que manejan que no son de su propiedad. Mire cuál fue la cuenta, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. Si usted se pone a pensar, todo esto son instrumentos, son trastes que pertenecen al servicio de Dios en el templo, básicamente en el lugar santo y en el lugar, en el atrio, que son los dos lugares que todos los días entraban en operación cuando se levantaba el culto al Señor. El atrio donde se hacía el sacrificio, en el lugar donde está el altar de bronce, y el lugar santo donde está el altar del incienso, donde está el menorá, ¿verdad? Ese candelero, y también donde está la mesa con los panes continuos. El verso 10 dice 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Miren, hermano, qué bien, para que ustedes vean lo que acabo de decirle, la transparencia. Todas las cosas contadas, pero allí hay mínimo 2 personas. Mitrídates, que es el tesorero de parte del imperio persa, y Sesbazar, que es un príncipe de Judá, que es el que va a recibir. Pero yo estoy plenamente seguro que Mitrídates es solamente el cabeza oficial, pero que detrás de él tienen que haber 5, 10 o 15 personas haciendo el conteo, y él con papel en mano. Por otro lado, Sesbazar, el príncipe de Judá, que es el que va a recibir, él es el cabeza, el responsable, con un equipo de finanzas, con un equipo de tesorería, con un equipo de auditoría, recibiendo y marcando las cosas y anotando. Porque si le están entregando esto, mañana no pueden entregar ni más ni menos. Porque es contando la cosa, poniendo la firma, poniendo el nombre y poniendo la fecha. El versículo 11 dice: todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Cuando lleguen a Judá, no pueden haber 5399. No pueden haber 5401, aunque sea mejor que sobre y no que falte. Porque si aún hay uno de más o 2 de más, como quiera, llama a sospecha. Entonces dice, todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Quiere decir que los versículos del 9 al 11 son el mejor retrato de la transparencia del lado de los persas, que son los que están dando, y del lado de los judíos, en este caso de Sesbazar, que es el que está recibiendo. Entonces tiene que haber transparencia de un lado y de otro lado. Hermano, mira, sea una congregación, sea una familia, sea un individuo, nosotros estamos llamados a eso. Fíjate que hay casos que se han dado donde uno puede ir a una tienda a comprar algo, aquí o en cualquier ciudad, y tú puedes pagar con un billete de 100, con un billete de 200, de lo que sea, y la persona que está cobrando se puede equivocar y devolverte de más. Tú no puedes pretender que esa es una bendición de parte de Dios y decir, qué bueno que yo pagué con una de 100, ella entendió que era de 1000 y me devolvió 900 y tanto. No, es que ahí mismo tiene que devolverlo. Porque de la misma manera, si tú pagas con un billete de 100 y la persona cree que tú pagaste con un billete de 20, ahí mismo tú vas a decir, no, mira, discúlpame, yo te pagué con un billete de 100 y tú me estás perjudicando. Entonces la persona puede decir, discúlpame, que me equivoqué. Y ahí mismo las cosas se clarifican. Entonces, de un lado y de otro, siempre tiene que haber
total transparencia. Ahora, ¿por qué nosotros hemos querido ubicar, hermano, en la serie de estudios bíblicos esta parte de Dios cumple su palabra? Porque es que nosotros venimos hablando de un hombre que tenía su misma naturaleza humana, pero que tenía dos nombres. El que le puso su papá, Abraham, en Ur de los Caldeos, y era un nombre que significaba Padre enaltecido. Lo que su papá no puede proyectar en el futuro es que su hijo Abraham, el padre enaltecido, se va a casar con una muchacha muy elegante, muy atractiva, muy humilde, muy sincera, muy creyente, pero que era estéril. Porque los padres siempre piensan a futuro. El padre hoy tiene un hijo, pero mañana quiere un nieto. Al otro día quiere un bisnieto. Luego quiere un tataranieto. Y así sucesivamente. Nadie está pensando en lo negativo. Entonces, Taré coloca un nombre apropiado, Padre enaltecido. Entonces pasan los años, mire, de que él le pone el nombre, digamos el primer día que nació, sabe que a un Dios cambiándole el nombre, por padre de muchedumbre, Abraham fue a los 100 años de edad. Multiplica 100 por 365 días para que tú veas cuántos días después se viene a cumplir tanto la parte profética de Taré que le pone a Abraham como cuando Dios le puso a Abraham. Porque él duró más años llamándose Abraham que llamándose Abraham. Él duró más años en el tiempo del entrenamiento para luego entrar al tiempo del cumplimiento, porque es que Dios siempre cumple su palabra. Dios no puede fallar. Ahora, cuando Dios tiene que castigar a una persona, el mismo castigo, Dios lo convierte en un tiempo de entrenamiento. Mira, hay personas que aún en una iglesia local a la cual pertenecen, se le ha puesto una disciplina para reivindicar su fe, para salvar y recuperar su santidad. Y al tiempo no debido, ellos han renunciado, se han rebelado, se han ido, no han acatado. ¿Y qué han hecho? En control de calidad significa que ahora tienen que volver de cero. Dios va a cumplir su palabra. Como ya nosotros mencionamos que en Números capítulo 14, miren, no hubo manera. Incluso una de las clases anteriores a esta es que un pueblo desobediente, dizque arrepentido, pero de los dientes para afuera, le dijo a Dios, no, ya estamos listos, nosotros vamos a entrar a la tierra. Pero Dios le dijo, no, es que son 40 años. Y ahora por boca de Jeremías, en el capítulo 25, él dice, son 70 años. Luego en el capítulo 29, como hay personas que le llevan la contraria a Dios, que se llaman falsos profetas, ellos comenzaron a decir, el próximo año regresamos. Entonces Jeremías mandó la carta en Jeremías 29 diciendo, no, es que no es un año, no son 2 años, son 70 años. Y en 70 años ellos tienen que recuperar lo que es la adoración genuina. Ellos tienen que recuperar lo que está en Hebreos capítulo 12 del 7 al 11. Que ellos no son bastardos, que son hijos, pero Dios lo está disciplinando. Dios no lo está maltratando, porque incluso permite que prosperen allá. Y lo del capítulo 14 de Números, aún castigándolo, siempre le dio maná, siempre le dio agua, siempre tuvieron la cobertura de la nube, siempre tuvieron calefacción en la noche, y Dios nunca retiró su Santo Espíritu. La ropa no envejeció, los zapatos no envejecieron, no se lincharon sus pies, aún estando en castigo. ¿Por qué? Porque Dios los estaba disciplinando. Así es que nuestro Dios actúa, así es que nuestro Dios trabaja. Tú y yo no tenemos por qué desesperarnos, porque es que sus planes Dios lo va a cumplir en ti y en mí. Si por alguna razón hemos fallado y Dios nos aparta para disciplinarnos, Él lo que está haciendo es preparándonos para que cuando nos coloque de nuevo en el carril de la carrera, tú y yo salgamos triunfantes y no fracasemos. Pablo fue sincero y él dijo que hay cristianos que a veces estamos derribados, pero no estamos vencidos.
Estamos derribados, hemos caído. Hay una batalla que la hemos perdido, pero la guerra nosotros no la hemos perdido, porque la guerra nosotros hemos de ganarla. Como uno tiene plenamente la conciencia de que Dios siempre cumple su palabra, eso nos da ánimo, nos da esperanza de que todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Así es que mucho ánimo, hermano, mucho ánimo, mucha esperanza, vamos hacia adelante. Tal vez el momento por el cual tú estás pasando es un momento difícil, pero siempre hay un Elim. Siempre, miren, nuestro caminar hacia la tierra prometida, hay un oasis con 70 palmeras, con fuentes de agua donde podemos descansar. Siempre Dios suministra anticipos de bendición para darnos ánimo y nosotros seguir hacia adelante. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí por este día, dándole las gracias a Dios y también a ustedes por el tiempo dispensado. Vamos a motivarnos, vamos a hablar con otras personas, vamos a estar al tanto, vamos a recibir las enseñanzas en nuestras iglesias locales, tanto en el Ensanche Libertad, la Iglesia de Dios, en Tierra Alta, la Iglesia La Senda, aquí en Toronto, la Iglesia Emanuel, o donde quiera que la persona que nos ven y nos escuchan se congregan. Porque una de las mejores cosas de los atributos de Dios es que Dios cumple lo que promete. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Entonces siempre la división estaba matizada por eso, por ser una descendencia carnal, racial de Abraham, malinterpretando las escrituras. Porque dice que no por ser descendiente carnal de Abraham y que la persona tiene la bendición, sino aquellos que son de la fe de Jesucristo. Malaquías capítulo 1 abunda bastante sobre eso. Y yo sé que a algunos de ustedes le encantan los textos bíblicos, anotarlo y luego leerlo. Malaquías 1, ahí lo pueden leer. Entonces hay cristianos en el tiempo actual que dividen al mundo entre los elegidos para salvarse y los elegidos para perderse.